¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa Mentes Inquietas. Es un programa de media hora. Mi nombre es Juan Carlos Parra y mi compañero a mi ladito, Javier Meca. Buenas tardes, aunque en cualquier momento nos pueden escuchar en este podcast y vídeo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, pues muy bien, muy contento de estar aquí, muy agradecido. Este es ya nuestro programa número 3. Ahí está, número importante también. Vamos sumando programas. Sí. Y es que, queridos amigos, querida audiencia, vamos a hablar en este programa número 3 sobre los números y Dios. O sea, un tema que para los que son amigos de la numerología puede ser apasionante, y también, como siempre, en este programa Mentes Inquietas, haciéndonos preguntas y poniendo un balance, poniendo un punto de equilibrio. Como sabéis, Javier Meca, él es matemático y profesor del área de matemáticas en el Instituto de San Pedro del Pinatar, en uno de los institutos públicos de San Pedro del Pinatar. Por lo tanto, es amante indudablemente de los números, aunque yo sé que también de las letras. Sí, pero bueno, mi trabajo se dedica a eso, a los números. Aunque curiosamente cuando uno estudia la carrera van desapareciendo. Al final se quedan nada más que el 1, el 0 y todos símbolos, ¿verdad? Wow, fíjate. Increíble. Así que, ¿por dónde empezar? ¿Qué mejor que empezar por un libro que se llama Números dentro y fuera de la Biblia, y cómo en los números hay un mensaje escrito por el doctor Luciano Jaramillo? ¿Un libro te está gustando? Mucho, mucho. Él es un pastor que está investigando tanto en la Biblia como fuera de ella, como los números en diferentes culturas y tradiciones, qué significado han tenido. Y ha encontrado muchas cosas. Una de las cosas interesantes es cómo la geometría y los números nos tenemos que remontar a las primeras civilizaciones, las primeras culturas que ya trabajan con fórmulas, que ya están haciendo investigaciones sobre la relación del tiempo y las estaciones, en fin, midiendo. Es apasionante el estudio de los números. Efectivamente, y tiene mucha relación también con la astronomía. Es decir, el hombre siempre ha estado mirando a la estrella, a los planetas. Se miraba también el cuerpo humano, su forma, contaba, aprendió a contar y empezó a establecer unas conexiones que le ha llegado pues, a cosas increíbles. De hecho, la geometría se desarrolló ampliamente junto con la arquitectura en las primeras civilizaciones. Las grandes obras arquitectónicas, que tienen una base geométrica de geometría importante, se remontan sobre todo a la época de los egipcios. Incluso Mesopotamia, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran obras impresionantes, solamente quedan en pie las pirámides, ¿no? Pero el del resto se destruyó, pero se sabe que eran capaces de establecer unas conexiones numéricas y unas proporciones que, bueno, han llegado hasta hoy en día. Sí. Se ha descubierto en una especie de papiro el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, que no era de Pitágoras. Pasa que Pitágoras, como los griegos aprendieron mucho de las civilizaciones, sobre todo de Egipto, ¿no? Y Pitágoras, pues como también pasó, por ejemplo, con Tales de Mileto, otro sabio, aprendieron mucho sobre todo de los sacerdotes egipcios que tenían como secretamente, ¿no? Y el teorema de Pitágoras era muy conocido. De hecho, había una cuerda que tiene 12 nudos, que esa cuerda, si lo tiran entre 3 personas, se forma un triángulo perfecto, un triángulo rectángulo, de lados 3, 4 y 5, tirando a cada uno de los 3 extremos. Y con eso pueden conseguir un ángulo recto. Es decir, en cualquier sitio, en el desierto, con una cuerda se puede conseguir un ángulo recto perfecto, y de esa forma se puede construir cualquier cosa. Eso sirve para cortar la piedra, sí, para todo, etcétera, ¿no? Para esas mediciones. Sí, y eso se usaba el tema de Pitágoras realmente. ¿Y cómo fue tu conexión de los números y Dios, en el caso tuyo, Javier? Bueno, llama la atención cuando uno lee la Biblia, pues uno va estableciendo conexiones, ¿no? Aparecen números, por ejemplo, está el ejemplo del Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis hay números que aparecen cantidad de veces, por ejemplo el número 4. El número 4 en el Apocalipsis, creo que lo tengo por ahí apuntado, sale 40 veces. Hay 40 referencias de cosas del número 4. Más aparte el 7, los días de la creación. O sea, los días de creación son 6 más 1 de descanso. Es decir, desde el comienzo hasta el final hay números. Y esos números hacen referencia a veces a cosas que dices, bueno, pero se establecen conexiones. Hay un significado. Hay un significado, sí. De hecho,
Pero bueno, lo bueno del libro es que el hombre va analizando los números uno por uno, empieza por el 1, el 0 se deja al margen, porque el 0 es un número relativamente joven. El 0 se inventó, se descubrió hace apenas 1000 años en la India, pero hasta entonces no se tenía una noción de la nada, porque el 0 realmente es no tener nada. Pero una vez que se inventó el 0, digamos, ya se formó una revolución matemática, eso sí, una revolución. Entre el 1 y el 0 han sido capaces de desbancar a los demás números, es así, con el código binario. Los ordenadores funcionan con eso, 1 y 0 nada más. 1 y 0. Pero antes de eso, pues se empezaba con el 1, el 2, etcétera. Y con eso se pueden hacer grandes cosas. Sí. Y cómo, fíjate, en la Biblia encontramos, por ejemplo, el mensaje del 666. Efectivamente, sí. Que detrás está, por una parte, el no poder, la imperfección del hombre, no poder llegar al 7. El 6 es un número, el hombre fue creado en el 6º día, y es un número muy relacionado con el hombre, y es el no poder alcanzar la perfección de Dios. Ahora, el 666 habla ya de el hombre endiosado, o del hombre imitando a una trinidad, ¿no? Si Dios sería el 777, el 666 es el número de la bestia en la Biblia, ¿no? Efectivamente, sí, que se han dado muchas interpretaciones. Quizás pasándolo con letras, con las letras griegas, por ejemplo, pues aparecía el nombre de César o el nombre de Nerón. Pero bueno, también aparece en la Biblia el 666 en otros momentos. Por ejemplo, son los talentos de oro que se reclamaba Salomón, por ejemplo, 666. Cuando Salomón ya empieza de alguna manera a degenerar en su reino. Que pone los impuestos. Su trono tenía 6 escalones, por ejemplo, para llegar. Es decir, el 6 aparece ya en otras cosas. ¿Y cuál es tu número preferido o el que más te gusta de todos estos que has estado estudiando? Bueno, vamos a ver. El 7, por ejemplo, para mí es un número se considera uno de los números grandes, de los números perfectos, ¿no? Sí. El 7 es el día, es el día del descanso, ¿no? Dios proporciona el día del descanso, ¿no? El séptimo día. El séptimo día, ¿no? Llamado el día del Señor también. Sí, el sábado, claro, el 7. Y bueno, también luego hay una lógica, como he dicho, astronómica. Son 7 días, el ciclo lunar tiene como 4 fases, cada fase son de 7 días, que sumados da 28, ¿no? Entonces, en diferentes cosas van apareciendo el 7 y va teniendo su lógica en diferentes... Mismo Apocalipsis aparece el 7 cantidad de veces también. También 7 frases en la cruz. Sí. En la cruz Jesús expresa 7 palabras, 7 son las iglesias de el Asia Menor, a las que se dirige el mensaje en Apocalipsis. O sea, siempre está relacionado el 7 con lo espiritual de Dios. Sí, con la perfección, ¿no? Está la frase de perdona 70 veces 7, ¿no? Es decir, en ese sentido, el 7. Y bueno, conforme, por ejemplo, el hombre va haciendo el desarrollo del 1, el 1 está claro que es el número de Dios, el número de la unicidad. Pero oye, Israel, el Señor nuestro uno es. Uno es, ¿no? Y esa unicidad se rompe con el 2. El 2, de alguna manera, supone es un número de la confrontación. Es el número de la separación. Y curiosamente en Génesis, Dios va diciendo de cada día que vio que era bueno, menos en el segundo día. Cuando separa las luces de la tiniebla, ahí no dice nada. No me digas. No lo dice. Pero en el segundo día Dios no dice eso, lo podemos leer, vamos. Qué decepción más grande, Pepi. Sí. Yo no sabía eso. Bueno, Pepi, decir que Pepi está en los mandos, por eso estamos a gusto Javier y yo, porque hay una mujer al control. 2 mujeres al control. Luego está Leslie. Luego el 2 se considera también el número femenino, mientras que el 1, los números impares son números masculinos, los números pares se han considerado siempre femeninos en culturas antiguas, ¿no? Quizá porque la mujer llevaba dentro de sí el bebé, es decir, eran como 2 en una, 2 personas en una. Pero curiosamente lo que y la capacidad reproductora. Efectivamente. Pero que luego, lo que yo me doy cuenta es que luego la ciencia llega a ciertas conclusiones que de alguna forma se puede establecer conexiones. No siempre estas conexiones tienen que ser científicamente claras. A veces son solamente, vamos a decirlo así, vamos a ver, que no es una cosa demostrada, pero por ejemplo con el tema de la genética,
el cromosoma de la mujer es doble X, mientras que en el hombre es XY. XY. Entonces, pero es curioso que esto es una cosa que se ha descubierto hace poco, la duplicidad del cromosoma de la mujer, y sin embargo ya culturas antiguas hablan de que la mujer está relacionada con el 2. Sí. Entonces es curioso y ese también tema. el uno a la hora de Dios crear, primero crea al hombre, 2 la mujer, ¿no? Efectivamente, la mujer viene del hombre. Qué bonito, qué bonito. En God Question es una página muy recomendable cuando tienes preguntas, tienes siempre un balance a la hora de contestar a las mismas. Encontramos cómo explican que la numerología bíblica es el estudio de los números en la Biblia. Y hablan, bueno, del significado detrás de los números, que es algo, por ejemplo, el 8 está relacionado con reinicio, con un comienzo. Claro. 8 salieron del arca, Noé y sus hijos y las esposas, y el 40 ha sido siempre un número de prueba, de juicio, 40 años en el desierto, 40 días Jesús que estuvo también en el desierto. Pero luego le pone el balance y dice, si los números realmente tienen o no un significado aún se está debatiendo. Definitivamente la Biblia parece usar números en patrones o para enseñar una verdad espiritual. Sin embargo, mucha gente le atribuye demasiada importancia a la numerología bíblica, tratando de encontrar un significado especial detrás de cada número en la Biblia. Con frecuencia un número en la Biblia es simplemente un número. Dios no nos llama a buscar significados secretos, mensajes ocultos o códigos en la Biblia. Hay más que suficiente verdad pura en las Escrituras para suplir todas nuestras necesidades y hacernos enteramente preparados para toda buena obra. Citando 2 de Timoteo 3, dice, o sea, yo también he conocido esa gente que detrás de todo número está encontrando un mensaje de Dios, ¿no? Sí, no, tampoco se trata de eso. De hecho, a veces, por ejemplo, con la palabra muchos, como no tenían una palabra para muchos, a lo mejor usaban un número que significaba eso, ¿no? Claro. O el número de la perfección. 1000 generaciones, claro. Es por siempre, es una forma de expresar. Es una forma de expresar. Entonces, de alguna manera, el número está expresando cantidades a veces simbólicas. Por ejemplo, el 6 y el número incompleto, las generaciones de Caín, son 6. Entonces, son números que van representando. No quiere decir que sean exactamente eso. O la genealogía que hace Mateo en Jesús, hace de 14 en 14, pero no son a lo mejor exactamente así, pero él lo deja en 14 porque el nombre de David, pasado a número, sale efectivamente 14. Y él es el hijo de efectivamente, David. El hijo de David. Tremendo. Por eso hay mensajes que cuando estudias son preciosos, que cuando se te revelan, guiados de la mano siempre del Espíritu Santo, encuentras verdades o que hay una iluminación, quizás algo que Dios te quiere comunicar, y usa un número, ¿no? El 5 es gracia, y mi mujer nació el 5 de mayo. 5, doble gracia, y es mi mujer. ¿Entiendes? ¿Lo has entendido ya por qué me casé con ella, Pepi? Perdón, que se me va siempre ahí hacia el amor de mi mujer. Oye, ¿es Dios un geómetra? Y muchas más cosas, pero claro que sí. Él ha diseñado. Después de diseñar, él ha diseñado el universo. Todo esto. Y efectivamente. ¿Cómo dudarlo? Sí. De hecho, por ejemplo, hace poquito le enseñé a los niños, porque estaba dando una clase de sucesiones numéricas. Los números a veces, cuando son diferentes, listas de números, tienen una lógica, ¿no? Hay una serie de números muy sencillita que se puede construir, que sería, por ejemplo, el 0, el 3, el 6, el 12, donde vamos cada número haciendo de 6 en 6, ¿no? Vamos saltando. O sea, no, 3, 6, sí, vamos saltando. Luego a cada número, si le sumamos 4 y lo dividimos entre 10, pues salen una serie de números extraños, números, que te voy a decir los que son. Saldría el 0, 0,4, 0,7, el 1, 1,6. ¿Y esos números qué son? Pues resulta que hay una ley que se llama la ley de Bode, donde una persona descubrió que la distancia entre los planetas al Sol, esa distancia, sigue el patrón de esa lista numérica. ¡Wow! O sea, aproximadamente hay un margen de error muy pequeñito, pero se toma como la unidad, la distancia se llama unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol, se toma como unidad. Tomando eso como unidad, Mercurio y Venus, como están más cerquita, pues son números 0, algo, pues efectivamente. Y ya Marte, y de hecho aparece un número que no está en ningún planeta, pero está con el cinturón de asteroides.
porque posiblemente ese cinturón de asteroides fue un planeta hace mucho tiempo que se destruyó. Wow. Pero en la lista numérica aparece que ahí tiene que haber un planeta. O sea, indudablemente el Señor lo ha hecho todo con una armonía, con una belleza, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo que noto es que la complejidad del universo es grandísima, no podemos llegar a atisbarlo todo, pero esa complejidad, de alguna manera, siguen patrones sencillos, se pueden reducir en patrones sencillos. Uh-huh. Por ejemplo, la física de la gravedad es muy compleja. Hoy en día se tienen fórmulas muy complejas que son las de Einstein. Pero ya Newton redujo el problema y con unas poquitas fórmulas él llegó a saber bastante sobre la estructura de la atracción de los diferentes cuerpos planetarios. Uh-huh. Es decir, parece que aunque el universo sea muy complejo, esa complejidad está como en capas, donde nosotros podemos ir accediendo poquito a poco con nuestra razón y a patrones. Y los números son los patrones más sencillos para poder acceder a la naturaleza. Qué bonito. Y parece que también al Señor le ha gustado la forma esférica. Sí. Porque elíptica, en el universo está todo lleno de cuerpos esféricos. Efectivamente, la esfera siempre se ha considerado el cuerpo perfecto, ¿no? Y muchas veces se relaciona a Dios con la esfera, con el círculo, ¿no? Por la unicidad. Todos los puntos giran alrededor del centro. Pero bueno, se ha visto que las trayectorias de los planetas no son exactamente así, son elípticas. Y bueno, ellos tienen una idea, por ejemplo, Kepler, que fue el primer astrónomo que se dio cuenta de las trayectorias. Él tenía un concepto mucho más platónico. Él pensaba que los movimientos de los planetas iba a tender a otros cuerpos, como puede ser el cubo, el tetraedro, es decir, los llamados 5 sólidos platónicos. Son 5 figuras perfectas con las mismas caras. Y él pensaba que todo iba a estar montado así. Luego se ve una pequeña decepción, porque no siempre son las cosas como uno espera. Eso es lo que pasa, ¿no? A veces nosotros intentamos decir esto va a ser así porque es lo que yo quiero, y te topas con la realidad. La realidad siempre es sorprendente, pero a la misma vez, aunque sea sorprendente porque no te lo esperas, al final proporciona un patrón lógico, un patrón entendible. Uh-huh. Es decir, el mundo es entendible. Dios ha tenido misericordia de mostrarnos un mundo en el que podemos... Me encanta ese versículo que dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, hay tantas verdades o virtudes de Dios que se revelan a través de lo que Él ha creado, que por eso dice en Romanos capítulo 1, no tienen los hombres excusa porque sus atributos invisibles están claramente ante nosotros a través de lo visible, de lo creado. Así es. No se puede pensar otra cosa porque conforme más estudias, más te das cuenta de que todo está relacionado, pero hay mucho más para llegar a ser. Es decir, el universo es como algo que está ahí, que tiene un sentido, que tiene una lógica, que nos envuelve y que nunca llegaremos a conocer del todo. ¿Y qué es esto, Javier, de la armonía de las esferas? Sí, bueno, ese término fue acuñado por Pitágoras, que la escuela pitagórica griega se considera como el origen de la supremacía de los números. En la época antigua habían diferentes filósofos que atribuían que el comienzo del mundo era el comienzo o el arché, la unidad del universo. Uno decía que podía ser agua, otro que podía ser aire, otro que podía ser fuego. Esos son los llamados filósofos presocráticos. Pero Pitágoras dijo que todo era número. Uh-huh. Y a partir de ahí él empezó a hacer estudios con los números, una cosa muy interesante, y lo relacionó tanto con la música. Descubrió que la música tenía unas proporciones en números enteros, números concretos, 1, 2, 3, 4, como también los planetas. Entonces él dijo, mira, los planetas tienen que sonar. Tiene que haber una armonía, una música de las esferas. Tiene que haber música en el universo, ¿no? Efectivamente. Y lo curioso es que se ha visto que sí. Lo que pasa es que con otras frecuencias que nuestro oído no puede captar, pero se puede hacer. Y tenemos un sonido efectivamente captado por astronautas y que nos habla de ese ruido cósmico, de ese sonido interplanetario. De hecho, en este pequeño vídeo vamos a poner en silencio toda música y todo ruido por ahí, a ver si lo captamos juntos.
te da un poco de miedo, pero si os dais cuenta hay diferentes tonos ahí que percibíamos, diferentes frecuencias que percibíamos. Sí, y que no es desagradable al oído, es decir, es una vibración o una suma de vibraciones que a lo mejor va cambiando de planeta a planeta y que al final genera una armonía. ¿Sí? Es que al final todo está en armonía, porque si no, se demostró por la física, por Newton, si no todos los planetas se hubieran colapsado. Todo. Es un momento alucinante en el cielo, cuando el Señor nos deje entender muchas cosas y por qué ese sonido, ¿no? Y a lo mejor nos permiten oír diferente y por qué patrones él siguió. Yo creo que vamos a ver la sabiduría, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, la increíble sabiduría de Dios. Vamos a alabarle sobre todo por la cruz y por el plan eterno, pero viendo con la perspectiva del cielo todo lo que Él creó, nos vamos a admirar. Así es. De hecho, por ejemplo, antes has comentado que el número 8 está relacionado con la resurrección. Uh-huh. El número 8 porque cuando el ciclo completo es de 7, el 8 significa el más allá, ¿no? La resurrección. Uh-huh. Pero curiosamente, en el lenguaje matemático, el 8, cuando se acuesta, cuando se tumba, es el infinito. Uh-huh. Es decir, tendremos todo un infinito. Más allá del 7 está todo, está el infinito, el 8. Wow. Totalmente, así es. Y tenemos un par de imágenes para comentar. Evidentemente los que siguen este programa en radio, en podcast, no van a poder ver, pero les explicamos. La primera imagen es un lienzo medieval, ¿puede ser? Sí. Pasa que quizá de autor anónimo, porque en aquella época era más complicado. Ahí la tenemos en pantalla para los que nos ven en YouTube o en la televisión. Y efectivamente, ahí se ve a Dios como formando el universo con un compás. Curiosamente, lo que está formando tiene una forma parecida a una cosa que se llama fractal, que es una figura matemática que se inventó relativamente hace poco. Ajá. Los fractales tienen esa forma, como se está viendo la figurita, se parece bastante. Pero bueno, vamos a pensar que es casualidad o no, pero efectivamente está creando el universo con herramientas de un geómetra, ¿no? Con un compás. Con un compás, efectivamente. Tremendo. Que el compás es lo que forma la circunferencia, precisamente, que es la figura. Y aquí también tenemos esta otra del gran demiurgo, Dios como un gran demiurgo, como el anciano de días. Esta es una pintura titulada El Gran Arquitecto. Sí, también de un poeta y pintor. Una persona muy extravagante y muy mística que se llamaba William Blake, y es una pintura ya de tipo romántico, pero bueno, se ve a la figura del anciano, ¿no? de Dios Padre como anciano, pero de nuevo con el compás en la mano, ¿no? O un ángulo recto que se forma con esos rayos. Efectivamente, sí, no tienen ángulo recto, así es. Dios creando. Cuando C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia habla del momento de la creación, ¿no? El león cuando ruge y todo comienza a cobrar vida y a crearse, es un momento muy en la obra, álgido, y yo creo que el Señor nos va a permitir de alguna forma ir de la mano suya al momento de la creación, cuando por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, como si fuese en el cielo. Yo creo que va a haber salas de cine para ver todo esto, ¿eh? Eso solo Dios lo sabe, pero sería bonito, la verdad. O para las mentes inquietas, pues va a haber una sección especial. Sí, estaría bien. Traemos el Salmo 139 en este programa, hablando de números y Dios, el 139. El otro día preguntábamos así en vivo, ¿qué salmo es tu preferido? ¿Cuál es tu salmo preferido, Javier? Bueno, tengo varios, pero el 139 es verdad que condensa un poquito muchas inquietudes que como persona tengo, ¿no? De conocer. Es maravilloso. Sí, es cierto. Dice precisamente en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y está hablando David de cómo el Señor lo ha conocido, de cómo el Señor sabe todo de él. Entonces dice en el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, versos 6 al 12. ¿Qué te evoca este salmo? Bueno, ese salmo evoca un poco que Dios está en todo y Él tiene Él lo controla todo, lo digo, porque muchas veces han habido personas que han tratado de pensar que habían como diferentes dioses o dos fuerzas del bien y el mal. Hay como una especie de paganismo oculto, tanto en la iglesia como fuera de ella, donde se habla de una fuerza como que están equiparadas. Y el yin y el yang. El yin y el yang. Sí, efectivamente, con el tema de la numerología, en el 2, se produce esa escisión, ¿no? Pero aunque se produzca, Dios está por encima de todo. Él es creador. Entonces, ahí lo dice claramente. O como que Dios no tiene acceso a las tinieblas, Él está en la luz pero para Él dice es igual las tinieblas que la luz. Sí. Y hizo tanto lo uno como lo otro, ¿no? Así es. Aunque las tinieblas en la Biblia tienen ese significado, ese sentido relacionado con el mal, pero a nivel de noche y día, a nivel de universo también, a nivel de luz y sombra, Dios está en todo lugar. Así es. Yo me imagino las tinieblas del vientre de la ballena cuando allí estaba Jonás y clamó. Ahí estaba también el Señor, en la cárcel más oscura está el Señor. Efectivamente. Qué bueno. Y un feto que está ahí dentro de su madre también está en la oscuridad, pero a la misma vez está en la luz de la creación. Wow. Es increíble. Y sigue siendo algo misterioso, ¿no? A pesar de tanto que avanza la ciencia y que los hombres descubren, pero parece que cuando descubren acceden a su propia ignorancia, a nuevos niveles o nuevo grado de ignorancia, ¿no? Descubres algo y piensas que ya has llegado a conocer algo mucho, pero todavía hay más. Todavía hay más. Y si solo fuera a conocer, pero el problema es que el hombre a veces utiliza lo que ha conocido como una herramienta para dar palos sin ton ni son. Y a veces donde está el gran problema de la ciencia. De eso queremos hablar en la próxima entrega de Mentes Inquietas. Hablar un poquito acerca de genética. También, efectivamente. Es algo fascinante y a la vez preocupante. Sí, porque se están haciendo cosas que, en fin, el ser humano se le está yendo un poquito de las manos. Todo el tema de la genética, que es una cosa que Dios hizo para crearnos, para crear a los seres, pero bueno. ¿Qué te parece el número 10? A mí me encanta el número 10. El número 10 representa el orden divino. Hay 10 mandamientos para el hombre, Éxodo 20, el orden de Dios en las ofrendas es el diezmo, Deuteronomio 14, 22. Moisés pone jefes en múltiplos de 10 siempre, Éxodo 18, 25, es el orden, el 10 es un número también fascinante. Y es así, nos dio 10 manos. 10 manos. 10 dedos. 10 dedos. Eso. Y al contrario de lo que se piensa que la reproducción, que lo haremos en otro próximo programa, son 9 meses, realmente son 10 meses. Son 10 meses lunares, son 10 por 28, 280 días. Mira son eso. 10 meses, sí. No lo había pensado. Sí. 10, perfecto. Sí. Plenitud. Apasionante. Mentes Inquietas, esperamos que este programa os haya dejado como nosotros siempre, admirados ante el orden de Dios, ante ese gran matemático y ese gran científico que es el Señor, en vistas de lo que ha hecho y, por cierto, y en vistas de la habilidad, la capacidad que nos ha dado a nosotros de movernos en la ciencia y en las matemáticas. Así es. Gracias a Dios que nos ha dado ojos para ver. Ojos para ver. También. Así es. Qué bueno, Javier. Te espero la semana que viene. Muchas gracias. Aquí estaré. Nos juntamos otro ratico. Gracias, Perfecto. Pepi. Gracias, Leslie. Ya sabes que este espacio lo tienes en podcast, lo tienes en YouTube también y en directo. Estamos en Radio y Televisión Vida. Hasta la semana que viene. Hasta luego.